hay más. Hemos vuelto a cosas raras. Es que seguís siendo un poco raros. Hola, y'all, si no me conoces, soy Rachel. Rachel, o Rachel, o Raquel, como tú prefieras. Soy de Estados Unidos, pero llevo 4 años. Eso es casi 5 años. 5 años ya es... Creo que ya me tienen que dar la nacionalidad. Hasta que pueda decir esa palabra, creo que no me lo van a dar. Pero bueno, eso, que en mi canal hablo de mis experiencias aquí, también os cuento algunas cositas de mi país. Si has visto la parte 1 o la parte 2, ya sabes de qué va el rollo de este vídeo, esta serie de cosas raras. Estamos de buen rollo, buen rollo. Y antes de empezar, quería recordaros que me ayuda muchísimo si suscribes al canal, si te gusta el vídeo. Si no te gusta, pues nada, no me ofende si no te gusta, pero si te gusta, eso sí que me ofende. Si no suscribes, es gratis, me ayuda un montón a seguir creando vídeos, así que eso. Vale, pues la primera cosa rara de los españoles. Vosotros, porque seguramente si me estás viendo eres de España, porque quieres saber lo que piensan los demás de ti. En vez de utilizar palabras, a veces usáis sonidos. Yo creo que esto merece su propio vídeo entero, pero necesito un español al lado explicándome el significado de cada sonido, porque hay muchos significados. Por ejemplo, hablamos del sonido UF, el buen UF. Yo creo que UF es el primer sonido que aprendí aquí en España y aún no sé si entiendo todos sus significados, cuándo se puede decir y cuándo no. Por ejemplo, comes una hamburguesa, te parece que es la mejor hamburguesa que has comido en tu vida, entonces tú dices, uff, está buenísimo, ¿no? Creo que se puede. Pero al otro lado también puedes usar uff si es una cosa como fuerte, algo negativo, ¿no? Ves algo y dices uff, ¿no? Y luego pues no sé qué más. Y también algunos de los sonidos van con movimientos de brazos, ¿sabes? Así que si tienes algún español en mente que me puede ayudar con este vídeo, un youtuber español o española que se expresa bien con los sonidos, porque luego hay buah, buah, tío. Luego esto suena fatal en mi país, este sonido suena muy rude, muy como mal educado, el sonido pero aquí se usa como sí, como estás hablando con alguien, la tía sí, no sé qué, para es como sí, ¿no? Y luego esto es mi favorito, pero tengo que acercarme, que este es tan sutil que tienes que llevar muchos años aquí para reconocerlo. Vale, es el... Por lo que yo entiendo, es una cosa negativa. Se te cae el móvil y tú... es como enfadado, ¿no? No sé, es que hay tantos sonidos que creo que merece su propio vídeo y necesito un experto en los sonidos para poder explicarlo y luego, para mí, para aprenderlo, básicamente. O igual hay sonidos de cada comunidad autónoma. Imagínate que tengo que aprender... El número 2. ¿Qué pasa con vuestras contenedores de basura o papelera o como lo llamáis? ¡Son enanos! ¡Son enanos! Es que lo que vosotros usáis para la basura como orgánica, por ejemplo, es lo que tenemos en nuestros baños en Estados Unidos. Es del mismo tamaño. Yo estuve por primera vez en España, en Granada, y estuve con un host mom, como una madre española que me acogió. Pues una vez fui a tirar algo y yo, ¿dónde está la basura? Ahí. Y yo, eso. Y la basura como normal, la grande. Y ella, ¿es eso? Y yo, ¿pero tienes que bajar esto todos los días o cómo? Y ella, bueno, sí, no todos los días, pero sí, muchos. Y yo, ¿qué? Yo flipé, es que es enano, enano, enano. Y esto a lo mejor es más cosa de ciudad, porque los pisos son más pequeños y no tienes sitio para poner un contenedor súper grande de basura y eso también queda feo. Pero no sé, es algo tan diferente, es muy raro para mí, que son enanos, enanos. Vale, el número 3. Esta palabra. ¿Tú cómo pronuncias esta palabra? Dilo ahora. ¿Lo has dicho? Vale. ¿Por qué decís pizza? Es que no tiene una X, no veo la X. En español, si fuera algo diferente que pizza, sería pizza, ¿no? Pizza, que es bastante cute, es muy mono. Pizza, pero pizza, eso se escribiría P-I-X-K-X-A. Pix.
pizza, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el pizza? Me interesa mucho saberlo porque yo cuando daba clases en los colegios siempre los niños decían pizza, I like pizza, y yo, ¿cómo? Bueno, igual sí que hay gente que dice pizza, pero yo no lo he escuchado. Yo escucho mucho pizza. Vale, el número 4. Las persianas. Mira, la persiana me parece uno de los mejores inventos que no entiendo por qué no ha llegado a mi país. Si mi país en teoría es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿por qué no tenemos las persianas? Todos los estadounidenses sufren cuando entra la luz los fines de semana, cuando tú quieres dormir un poquito más, o la gente que trabaja durante la noche, el turno de noche. ¿Cómo pueden dormir por el día? Es imposible. Tienen que comprar unas cortinas que se llaman blackout cortinas, que son literalmente la cosa más fea que puedes ver en tu vida, que son cortinas pues negras o un color súper oscuro que tapa la luz. ¿Y las persianas? No me parece que sea una cosa tan difícil de hacer, ¿no? Pues no entiendo por qué no ha llegado a Estados Unidos. Eso lo hablaremos en el vídeo de casas de España versus casas de Estados Unidos. La cosa rara es que muchas veces veo las casas con las persianas bajadas todo el día. Pienso yo, qué deprimente, ¿no? Que no entra ni una raya de luz en la casa. Yo solo las bajo si quiero dormir pues muchas horas, pero no suelo bajarlas. Pero aquí veo las casas con las persianas bajadas todo el día y yo espero que no haya gente dentro porque eso es deprimente. Cuando veo las persianas bajadas, cuando no hace mucho calor, es algo que no entiendo. Así que por favor explícame el costumbre de bajar las persianas. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo no? Depende en dónde vives o cómo es. ¿Qué es la cultura de persianas? La quinta cosa rara que hacen los españoles. Pues aquí tenéis la suerte de que muchas veces cuando pides una bebida te dan algo, una tapita, unas patatas, unas chuches, ¿no? Es que el otro día en un vídeo dije los chuches y los comentarios pues muy graciosos. Si un presidente comete el mismo error, parece que tenéis un problema con el idioma. Chuche acaba en E, entonces debería ser los chuches. Pues eso, que te dan alguna cosita, ¿no? Pues yo muchas veces cuando voy a tomar algo o incluso cuando estoy pasando por la calle, las terrazas, yo veo muchísimos bowls de patatas o tapitas de paella, de ensaladilla, de no sé qué, y nadie la come. Es impresionante. ¿Cómo podéis tener comida gratis enfrente de ti y no comerlo? Eso me parece un talento. Obviamente en muchos casos la gente come la tapa o lo que sea, pero creo que estáis tan acostumbrados que te dan unas patatas o unos frutos secos o lo que sea, es como, bueno, otra vez patatas, no me apetece. Pero en Estados Unidos si te dan algo gratis es como, ¡oh! Voy a comer todos muy rápido. Entonces para mí es muy raro ver gente ahí tomando algo, hablando y que haya un plato ahí en el medio de comida y que nadie lo está tocando. Eso es como para el cerebro americano. Estamos en la sexta, ¿no? Pues la sexta cosa rara, esto a veces me estresa un poco. Pues en Madrid hay muchas calles estrechitas, ¿no? No son muy amplios como a lo mejor en otras partes de España. Entonces las aceras son también estrechitas. En las aceras como normales a lo mejor caben pues 4 personas. Y en las calles muy pequeñitas como en Malasaña o en Chueca caben a lo mejor 2 personas máximo. Pues mira, yo creo que deberíamos pintar carriles en las aceras porque es un poco caos, la verdad. Yo ando un poco como una neoyorquina en Madrid a veces porque tengo que ir, llego tarde o simplemente me apetece llegar a casa más rápido, pero no puedo. ¿Por qué? Pues porque no hay carriles. En la carretera, genial, que los coches, no es como Italia, que los coches van en la carril izquierda y luego en el derecho. Si has estado ahí en Italia, es una locura como conducen. Pero no, aquí todo el mundo está muy bien en su carril, muy bien. Y en la estación de metro también, en la cosa esta, ¿cómo se dice? Pues la escalera que se mueve, eso.
pone la gente que está quieto pues a la derecha y la gente que sube pues a la izquierda. Muy bien, pero todo se olvida en la acera. Hace mucho que voy a Nueva York, entonces no me acuerdo cómo es el tema de las aceras, pero aquí estás en la acera, vas rápido, vas bien, bueno, voy a llegar, no sé qué, y luego ¡pum! Una línea de 4 personas ahí andando súper lento. Es una familia, son unos abuelos, son unos amigos que van 4 y cubren los 2 carriles y es como, ¿pero cómo va a pasar la gente? No lo entiendo. Hay 2 carriles, uno que va por ahí y otro aquí, y hay que, no sé, es como que hay que dar sitio, hay que... Entonces yo tengo que ir en la carretera para pasar a esa gente, o tengo que ir en donde hay los árboles, ¿sabes? Los cuadrados de donde ponen los árboles, donde siempre hay caca de perro, y tengo que pisar por ahí para pasar a la gente. Y bueno, a veces digo perdón, pero como que a veces se enfada la gente, es como, tío, pero... 2 carriles, 2, 1 no, 2 carriles, por favor. Así que si eres team 2 carriles en la acera, me encantaría saberlo porque necesito gente en mi equipo. Vale, la 7ª cosa rara de España. Este es un tema que hablé hace bastante en mis vídeos con otro youtuber y es el tema del gotelé. En marzo, cuando estuve buscando piso, no sabéis lo difícil que fue encontrar un piso sin gotelé. No sé si es porque nadie lo ha quitado, porque es la pared de hace pues 30 años o cuando fue súper de moda el gotelé, o si la gente sigue poniendo gotelé. Necesito saber la respuesta. Yo veo mis paredes en mi piso ahora y digo, qué bonitos, qué limpios, qué planos. No puedo imaginar una persona que lo ve y dice, uff, eso necesita un poco de gotelé ahí, ¿no? Es un poco soso. Alguien me dijo que es muy caro quitar el gotelé. Quiero saber si eso es verdad o si los fans de gotelé dicen eso para que nadie quite el gotelé. Vale, número 8. No bebéis agua de grifo en los restaurantes. Esto es muy raro para mí porque aquí en España me parece que el agua, en casi todos los sitios que he estado, menos Canarias, el agua de grifo está buenísimo, está muy rico, no sabe a metal, no sabe a sulfur, no sé cómo se dice sulfur, no sabe a nada, sabe a agua, sabe riquísimo. ¿Por qué no podemos pedir agua de grifo en un restaurante? Sé que se puede en teoría, pero cada vez que lo he hecho me miran como, qué inculta es esta chica. Es como, tío, no quiero pagar pues 3 euros por un agua si hay agua gratis que viene del grifo y me parece riquísimo. Otra cosa que me encantaría saber, ¿dónde van esas botellas? ¿Las guardan? ¿Las rellenan? ¿Cómo va? Si trabajas en un restaurante, por favor, dime en los comentarios dónde van las botellas de agua. Me encantaría saberlo. ¿Y por qué está mal pedir agua de grifo? Hello, soy Rachel de edición. Esto es como se ve la vida de un youtuber normalmente. Editando. No hice el outro como despidiéndome, así que lo hago por aquí. Y hago una cosita rara más, que es el... ¡Hasta luego! Es que cuando llegué a España, como había aprendido algunas palabras en Estados Unidos, pero no sabía mucho, había aprendido pues hasta luego, ¿sabes? Con acento americano, hasta luego. Y cuando lo escuché aquí por primera vez, no conectaba el hasta luego con el hasta luego. Entonces no sabía lo que me estaban diciendo. Y también que tú aquí, cuando estás andando, dando un paseo, puede ser que gente random te diga hasta luego. Y me hace mucha gracia. Una vez estuve como en un sitio súper aislado, en unos acantilados en Galicia. Estábamos pasando por ahí y una pareja pues nos dijeron hasta luego. Y fue como... pero que nunca te voy a ver más en la vida. ¿Por qué me dices hasta luego? Que significa see you later, ¿no? Me hace gracia que la gente dice hasta luego o hasta luego, aunque no te van a ver otra vez en la vida. Así que eso, un besito, hasta luego, pero sí que te voy a ver más. ¡Hasta luego!